Viernes 9 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, un gusto poderles acompañar. Esta tarde retornó al país el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También se inauguró en Guayaquil una campaña para incentivar la lectura. Les contaremos más adelante. Ahora vamos a revisar otros titulares. Acuerdos entre Fiscalías de Ecuador y Brasil no contemplan inmunidad a favor de directivos de Odebrecht. No tenemos nosotros esa figura en la cual nos podamos comprometer a no procesar a una persona. Viviendas para personas con discapacidad afectadas por el terremoto fueron entregadas por el presidente Lenín Moreno en Manabí. 325.000 casas para todas las personas pobres de Ecuador. Las Fuerzas Armadas desmienten un mal manejo de recursos de la emergencia del terremoto de abril de 2016. La titular del Consejo de Participación Ciudadana ratifica que existe transparencia en el proceso de selección de autoridades. Y en lo internacional, Brasil expectante por el resultado del juicio que podría cesar en funciones al presidente Michel Temer. Ahora el detalle de la información. En Manta, el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó la segunda etapa de la ciudadela Seibo Renacer. Se trata de un proyecto diseñado para personas con algún tipo de discapacidad y que resultaron damnificadas por el terremoto de abril del año pasado. Esta construcción de este complejo fue posible gracias al aporte internacional gestionado tiempo atrás por el primer mandatario. 20 familias recibieron las llaves de las viviendas que ocuparán en la ciudadela Seibo Renacer, ubicada en la parroquia Loyal Faro de Manta. Por supuesto, había emoción en los beneficiarios por cuanto pudieron acceder a las casas porque alguno de sus integrantes presenta un tipo de discapacidad y principalmente porque fueron damnificados en el terremoto del 2016. Donde nosotros vivíamos, con lo del terremoto, la casita se nos cayó. En una primera etapa, 27 casas fueron entregadas en Manta. Las viviendas son sismo resistentes. Cada una cuenta con 2 habitaciones, baños, sala, comedor y cocina. Todas traen electrodomésticos e implementos básicos. La construcción de estas casas del plan Juntos por Ti comenzó en mayo del año pasado. Fue una labor financiada con aportes internacionales que gestionó directamente Lenín Moreno cuando se desempeñaba como enviado especial de discapacidades ante las Naciones Unidas. Durante su visita a Manabí, él informó que en adelante será su esposa la que esté al frente de la misión. He encargado a mi esposa para que en adelante sea la embajadora de la misión Toda una Vida, para que nos ayude a coordinar la consecución de terrenos. Precisamente la construcción de viviendas es un eje principal en el plan Toda una Vida, del que dijo es un compromiso con el pueblo ecuatoriano. Votó por una propuesta, y esa propuesta, que puede parecer exageradísima, 325.000 casas para todas las personas pobres de Ecuador. Así como usted, queremos que haya muchos presidentes con ese corazón abierto a las personas pobres y humildes. Estamos prestos para ayudar a nuestros pueblos. Desde que comenzó la entrega de casas de este programa, más de 300 familias en Manabí se han beneficiado, en Chone, Jaramijó, Pedernales, Rocafuerte, Jama y Portoviejo. En esta última ciudad, próximamente 30 viviendas serán inauguradas. Y 2 analistas consultados sobre este tema destacan la importancia de ejecutar el plan Toda una Vida que desarrolla el gobierno del jefe de Estado Lenín Moreno. Las expertas aseguran que esta iniciativa no solo ayudará a avanzar en la resolución de problemas estructurales como la pobreza, sino también a fortalecer la economía de nuestro país. La visión del gobierno de Lenín Moreno, según Ana María Larrea, se acopla a un conjunto de necesidades que corresponden a la diversidad de la sociedad. Por ejemplo, atendiendo con seguridad social a los adultos mayores más pobres. Es ocuparse del ser humano en sus distintas etapas. Y esto implica, en términos de política pública, pensar en que las personas tenemos necesidades distintas en nuestros distintos ciclos de vida. Así, el plan Toda una Vida se proyecta como ese gran pacto social alrededor del cual se debe organizar una sociedad del buen vivir.
de un Estado que se ocupa de las personas, de sus habitantes y que persigue el bienestar de la gente. La socióloga Valerie Carmen acota que esto implica un empoderamiento de la ciudadanía de sus derechos primordiales. Derechos sobre todo económicos y sociales, que son los que se contemplan, como la cuestión de la vivienda, la cuestión de la salud para la primera infancia. Se detiene a reflexionar, por ejemplo, en el plan Ternura, que permite que un ciudadano pueda beneficiarse de los otros servicios que el Estado le ofrece al garantizar un buen desarrollo inicial. En esos primeros meses, un niño puede ser tan afectado que después, por más de que tenga acceso a la escuela primaria, por ejemplo, ya no desarrolló las capacidades cognitivas necesarias para poder utilizar y poder realmente nutrirse y tomar provecho. Pero no solo se trata de lo social, sino de cómo por medio de esas políticas apalancar la economía. De ahí la importancia de la construcción de 325.000 viviendas y la generación de empleo juvenil. Ves claramente cómo puedes aumentar trabajos desde la inversión del Estado, por ejemplo, en la construcción de vivienda, en la parte de vivienda, y también, por ejemplo, el momento en el que tú entregas más monto en las transferencias de pensión asistencial y de bono de desarrollo humano, está generando más capacidad de consumo. El presidente Moreno ya inició reorganizando la institucionalidad para que concentre sus esfuerzos en la consecución de esta ambiciosa meta. César García, Ecuador TV. Precisamente hay expectativa en el sector constructor por lo que sería la implementación del plan Toda una Vida. El mismo implica la construcción de 325.000 viviendas de interés social en 4 años. El déficit de vivienda estimado por el Ministerio del Ramo al 2013 es, según su medición cuantitativa, de 650.000 unidades, cifra que sube exponencialmente a cerca de 1.400.000 si se consideran aspectos cualitativos como deterioro o condiciones no adecuadas de habitabilidad. Ese déficit en estos 2 primeros quintiles era el 73% del total. La mayoría del déficit está en esos sectores, en los más pobres. Para enfrentar esta problemática, el presidente Lenín Moreno propuso la construcción de 325.000 viviendas para sectores vulnerables, lo cual crea expectativas en el sector constructor. Entonces, genera trabajo en la construcción, se genera trabajo en el resto de sectores productivos. Sí se deben construir esas 325.000 viviendas. Las viviendas se las debe construir con empresas locales y se las debe hacer de una forma industrializada. Según Proaño, el costo promedio por vivienda sería de aproximadamente $16.000, pensando en el terreno y la provisión de servicios básicos. Todo este plan, y lo que se debería clarificar, es de dónde vamos a obtener recursos tan altos, $1.500 millones anuales, para el financiamiento de este loable proyecto. El planteamiento es que se considera la construcción dentro de la economía de gran escala. El proyecto integral no solo es la vivienda y la infraestructura que existe en el sector, sino que tiene que haber servicios, por ejemplo, como es, a más de los básicos, a más del agua, el alcantarillado, la luz, el teléfono, etcétera. Tiene que haber también la disposición de centros educativos, de la parte de salud. Otro punto que, según los constructores, debe tomarse en cuenta es la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para fomentar el crecimiento de las ciudades de manera ordenada. Sofía Montoya, Ecuador TV. Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, cumplirá la próxima semana en Nueva York varias actividades en el marco de la conferencia de los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la sede de las Naciones Unidas, localizada en dicha ciudad estadounidense. La 10ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comenzará desde el martes próximo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Ecuador tendrá presencia activa con la participación de la esposa del presidente Lenín Moreno, la señora Rocío González, quien en una agenda borrador intervendrá en charlas y foros con temáticas como el impacto de la discriminación múltiple a las personas con discapacidad, estrategias laborales inclusivas para la erradicación de la pobreza, promover el desarrollo urbano inclusivo e implementación de una nueva agenda urbana y demás aspectos concernientes a la ejecución de la Convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006. El artículo 40 de la Convención establece que los Estados partes se reunirán de manera periódica para evaluar la ejecución de los principales mandatos de este documento. La 10ª Conferencia de los Estados partes comenzará el martes y se extenderá hasta el jueves de la próxima semana. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Los ministros del sector productivo buscan la innovación y aumento de productividad en bienes y productos nacionales. Instancias de coordinación como el Consejo de la Producción y el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario se abren como espacios de coordinación intersectorial. Lo de este jueves fue un primer acercamiento de diálogo, de entrega de propuestas por un lado y de socialización de políticas por el otro. Tanto el Consejo de la Producción y el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario son mecanismos que desde el Ejecutivo se estructuraron para establecer espacios de coordinación entre sectores. El objetivo, a decir del vicepresidente Jorge Glass, es lograr que los bienes y productos ecuatorianos alcancen mayor productividad e innovación. En realidad estamos a semana y media de haber asumido el nuevo gobierno, este periodo del compañero presidente Lenín Moreno Garcés, con un nuevo equipo de trabajo en el sector de la producción, que ya está articulando ejes de desarrollo. Días atrás, el ministro de Comercio Exterior reiteró que el Consejo Consultivo también tiene el camino trazado, aunque no necesariamente sea una instancia para eliminar impuestos. De alguna manera también tenemos que evaluar si es que una revisión de la fórmula del anticipo mínimo de impuesto a la renta cabería. Por ejemplo, ¿por qué no volver a la fórmula anterior en el cual no se graban los activos? Es una idea que estoy dando. El otro, redirigir parte o todo del anticipo mínimo de impuesto a la renta que paga un empresario en el fomento de nuevas empresas, en el fomento de más productividad, en el fomento y en la contratación de más fuentes de empleo. Para gremios productivos como la pequeña empresa y mediana industria, es vital formar parte de este consejo, pues no solo el gran empresariado es quien coadyuva a la economía nacional. Nosotros estamos vendiendo alrededor de 2.200 millones de dólares, esto significa 2.2% del Producto Interno Bruto. Buscar líneas de financiamiento, como les indiqué, apoyar todos los emprendimientos, porque un emprendedor es el que da vida al país. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mejorar la gestión educativa en la provincia de Santa Elena fue el principal objetivo de la visita en ese territorio que realizó el viernes pasado el ministro del ramo Fander Falconi. En la cita que mantuvo con rectores expusieron temas de gran preocupación como el consumo de drogas. La presencia del ministro de Educación Fander Falconi sirvió para que junto a las autoridades de esta cartera en la provincia de Santa Elena se analizaran temas inherentes a consolidar una gestión educativa. En realidad en toda la zona estamos activados generalmente toda la coordinación zonal y distritos educativos para hacer seguimiento por cualquier eventualidad. Que la programación y planificación son importantes. Sin embargo, se hizo hincapié en la necesidad de atender los temas más allá de los fondos y hasta la infraestructura que pudieran tener, para dar paso a los pedidos que favorezcan el bienestar estudiantil. Para que nuestros estudiantes no cojan ese camino negativo de las drogas, que haya deportes, ¿no? Que haya recreaciones. Esta apertura al diálogo recibe el apoyo de la empresa privada, que busca comprometerse a ser parte de esas delicadas situaciones de ayuda a los jóvenes. En el momento que nosotros como empresa privada intervenimos, es para dar capacitaciones, dar charlas a los jóvenes, dar coaching y motivaciones para que este tipo de situaciones no se sigan dando. El titular de Educación reiteró que desde el Ejecutivo se impulsa el cumplimiento del plan de gobierno que obtuvo el apoyo mayoritario de los ecuatorianos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y mediante decreto, el presidente Lenín Moreno dispuso que el secretario de la presidencia, Eduardo Manga, sea su delegado ante Petroamazonas EP. Igual cargo ostentará ante el directorio de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador. La recopilación de pruebas fundamentales en el caso Odebrecht y la aclaración de que este entramado de corrupción no sería aislado fueron algunos de los anuncios que hizo el fiscal general Carlos Vaca Mancheno a su retorno al país. Les tenemos el siguiente informe. El segundo viaje de trabajo a Brasil del equipo técnico de la Fiscalía dejó resultados importantes según su titular Carlos Vaca Mancheno. Hemos recolectado nuevas y fundamentales evidencias que van a permitir que estos actos de corrupción sean sometidos a juicio y sus partícipes llevados ante la justicia. Evidencias que, entre otras, consisten en grabaciones de audio, grabaciones de video
y una abundante cantidad de documentos. Información que será verificada por la institución antes de continuar con cualquier acción fiscal, pues en todo lo recopilado se han encontrado varios nombres. Tanto de personas que ya han sido procesadas o que ya están siendo investigadas, como potencialmente de nuevos involucrados en esta trama de corrupción. Todo esto dentro de un convenio marco con los directivos y exdirectivos de la empresa Odebrecht. De ninguna manera y bajo ningún concepto, este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona. Sin embargo, el fiscal aclaró que este entramado de corrupción con la constructora brasileña no sería aislado. Odebrecht no sería la única empresa que está involucrada en una trama de corrupción entre empresarios privados y funcionarios públicos. Por eso en esta declaración de prensa donde no se dio paso a preguntas, se ratificó el compromiso de la Fiscalía contra la corrupción. Alex Llanos, Ecuador TV. El intercambio de información sobre los nexos que la empresa brasileña Odebrecht habría tenido en la construcción de obras tanto en Ecuador como en Colombia motivó una reunión de trabajo de fiscales de ambas naciones. Su nombre es Juan Delgado y es el fiscal de Colombia que investiga delitos anticorrupción en su país. Por ello, a su cargo está la indagación sobre Odebrecht, sus vínculos y nexos en la contratación de obras que habrían generado la entrega de coimas. La obligación que tiene la Fiscalía colombiana es adelantar la investigación penal en contra de los responsables de todos los casos, en particular del caso Odebrecht. Este viernes llegó al Ecuador para reunirse con la fiscal subrogante Tania Moreno y mantener un encuentro de trabajo, en donde se intercambia información sobre una denuncia en particular. La quisiera la asambleísta María José Carrión en la contratación del Metro de Quito. La señora asambleísta indica que funcionarios del municipio habrían realizado viajes sin que todavía obviamente tengan el porqué de haber realizado esos viajes, especialmente a Brasil y a Colombia. Es que al igual que en Ecuador, en Colombia el mismo consorcio que construye la obra de transportación estuvo a cargo del drenaje del río Magdalena, un nexo que fue la base para esta cita. Entonces hay esta coincidencia que por eso es importante ver en este caso con las fiscalías colombiana y ecuatoriana, ver este intercambio de información, siempre siguiendo los procedimientos legales. Quiero reiterar que en Colombia hemos avanzado en las investigaciones y otras están en etapa de indagación. No obstante, por tratarse de un proceso que se mantiene en investigación, se evitó dar mayores detalles. Eso sí, a criterio de la fiscal ecuatoriana, el delito por el cual se indagaría el caso Metro de Quito sería delincuencia organizada. Alex Llanos, Ecuador TV. Y mediante un comunicado, el municipio de Quito reiteró la decisión del alcalde Mauricio Rodas de colaborar en las investigaciones sobre los presuntos hechos irregulares en los que estaría involucrada la empresa brasileña Odebrecht. Recordemos que dicha compañía está a cargo de la construcción del Metro de Quito por un valor que supera los 1.500 millones de dólares. Y en las últimas horas la discusión parlamentaria se ha centrado en la validez o no de un enjuiciamiento político al contralor Carlos Polit en su ausencia, debido a la licencia médica que tiene por 60 días y de la cual está haciendo uso. Su abogado Jorge Acosta no descartó la posibilidad de ser él quien lo represente. Una cosa es el enjuiciamiento en el ámbito jurídico legal en cualquiera de sus campos y otra el político que se aplica en el contexto de la fiscalización parlamentaria. Para el caso del contralor Carlos Polit, se han intercambiado criterios sobre la legalidad de un juicio político donde no esté presente la persona interpelada. Esto en razón de que el contralor goza de una licencia por 60 días y que lo tiene bajo un tratamiento médico en Estados Unidos. Quien integra el Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres, considera que el juicio político sí procede en ausencia de quien se lo interpela. Bueno, se lo puede juzgar en ausencia. Pero de acuerdo con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el contralor, como cualquier otro funcionario sujeto a un proceso de fiscalización, tiene que comparecer personalmente. ¿Y cuál es la respuesta de no comparecer? Me imagino que él mandará una carta, es lo que yo haría si yo soy funcionaria y me toca comparecer. No, vamos a analizar esto. Yo creo que no es el momento de adelantarse a los pasos que debe cumplir la Asamblea. Para el abogado de la autoridad de control, si retorna o no Polit al país, dependerá que existan las condiciones para hacerlo. Hasta tanto, Acosta lo podría representar en el juicio o pedirá que su defendido presente sus argumentos por otros mecanismos que contempla la ley. Porque para eso es la procuración judicial, para representar a la persona que lo otorga. Uno es representar y no hacer uso del poder.
Todo dependerá de la estrategia de la defensa. Javier Ceballos, Ecuador TV. La Fiscalía de Ecuador niega que exista un acuerdo para no procesar a los directivos de Odebrecht involucrados en casos de corrupción en el país. La aclaración la hace la fiscal subrogante Tania Moreno una vez que un medio de comunicación afirmara que en Ecuador los colaboradores de Odebrecht no serían judicializados. No tenemos nosotros esa figura en la cual nos podamos comprometer a no procesar a una persona. Moreno mencionó que lo que sí permite nuestra legislación es a través de la colaboración eficaz, la rebaja de las penas a los procesados. La Fiscalía puede hacer rebajas de penas, pero jamás no procesar a una persona. Esto es corroborado por parte del jurista Gonzalo Silva. En todos los países existen procedimientos y existen penas a imponer bajo el procedimiento. Para el también jurista Stalin Raza existe una seria imprecisión en la nota de prensa, pues el acuerdo alcanzado por los directivos de Odebrecht rige únicamente en Brasil. El acuerdo que los directivos de Odebrecht y la empresa Odebrecht y otras empresas asociadas tienen es con la justicia del Brasil. Y acá en el Ecuador, hasta donde tenemos información, nunca se llegó a un acuerdo de esa naturaleza. De ahí que quienes sean hallados culpables de delitos en el país deben ser juzgados por nuestro sistema judicial. Ellos pueden ser judicializados en el Ecuador porque los delitos de los que se les va a acusar han sido cometidos en el Ecuador o surten sus efectos en el Ecuador, y además por una obligación internacional que establece la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción, que es la jurisdicción transnacional. Lo que sí existe, aclaran, es la necesidad de mantener la reserva de la información por pedido de la Procuraduría de Brasil, mientras dura la investigación, por lo que solo las autoridades judiciales de cada país tienen acceso a la misma. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y este lunes el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantendrá su primera reunión. En este espacio se presentará el plan de trabajo en el que se basará el comité durante su accionar. Además se prevé que reciban a varios actores sociales para recoger sus propuestas. La conformación del denominado Frente de Transparencia es una iniciativa de la función ejecutiva para aunar esfuerzos y combatir la corrupción. Así lo detalla Andrés Midero, secretario de Planificación, quien además explica que dicha comisión tendrá varias atribuciones, como proponer al presidente estrategias y mecanismos para luchar contra este delito, que ha estado presente tanto en el sector público como privado. El Frente también va a generar algunos mecanismos para que denuncias de ciudadanos puedan ser canalizados hacia las instituciones correspondientes. También para recibir información, para hacer su propio análisis independiente y poder exhortar a las autoridades de control, a la Fiscalía, al Consejo Nacional de la Judicatura para que tomen las acciones que les corresponden. El Frente está conformado por 9 personas de la sociedad civil y 3 secretarías de Estado. El Ministerio de Justicia tiene el rol de establecer la estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción. La Cancillería es la institución encargada de generar los apoyos necesarios desde Naciones Unidas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, misma que tendrá en sus funciones recoger las propuestas ciudadanas para incluir en este trabajo. El lunes vamos a trabajar el plan de trabajo y los distintos ejes. Estamos esperando los resultados también de la misión que se fue a Naciones Unidas para poder contar con el apoyo. Acciones que se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el primer mandatario. Olga Velasco, Ecuador TV. La propuesta que Ecuador presentó ante las Naciones Unidas de actuar de manera contundente contra la corrupción con esfuerzos multilaterales ha traspasado fronteras y en España la reciben de manera positiva. Ecuador encabeza la lista de países que en los últimos años destacan en la lucha contra la corrupción. Forma parte de los estados firmantes de la Convención en esta materia y hace escasos días ha propuesto a la ONU fortalecer los esfuerzos globales para combatir esta lacra, una iniciativa que valoran desde Europa. Saludar esa iniciativa de Ecuador, que viene como un aire fresco a un mundo en el que cada vez más los paraísos fiscales, el blanqueo de dinero, la corrupción política y económica se convierten en algo sistémico y que preocupa mucho a los países europeos porque genera desigualdad, genera pobreza, y por eso digo que es muy bueno el que vengan iniciativas desde el otro lado. Para la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esta prioridad se debe traducir en respuestas conjuntas a la corrupción que incluya la cooperación judicial y la prevención, una propuesta que comparten los expertos. La prevención es fundamental. Yo creo que la corrupción allí donde se dé, aquí en España sabemos por desgracia también mucho de ello, precisamente habría que hacer hincapié ahí, en el antes y no en el después. El legislador no puede acabar con la corrupción a golpe de ley. Esto tiene que ser una medida de prevención, de educación sobre todo,
y de mecanismos de control que regulen de alguna manera que no se pueda dar todos estos casos que por desgracia se están dando, ¿no? La iniciativa también ha calado en la calle y es que la corrupción se sitúa entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. La creación de una estrategia para que efectivamente pues, sea factible esta lucha contra la corrupción y un frente por parte de la sociedad civil. Me parece una propuesta perfecta para acabar definitivamente con la corrupción, porque corrupción hay en todos lados. Pues es la opinión de los ciudadanos. En España la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del país, según revela la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una información para Ecuador TV. Cambiamos de tema. La Secretaría Técnica de Drogas dará un seguimiento del proceso de reinserción social de grupos privados de la libertad. Se trata de los beneficiarios del indulto por el decreto 1440 firmado por el expresidente Rafael Correa. La ministra de Justicia días atrás dio a conocer la cifra de privados de libertad que se beneficiarían con la aplicación del indulto. Yo le hablo de un aproximado que sí puede llegar a ser 3.000. También se informó sobre el procedimiento que deberán seguir los interesados en acogerse a la rebaja de penas. El indulto solamente procede cuando la persona tiene una sentencia ejecutoriada en firme. Otorga un año de rebaja de penas a personas que han cometido delitos menores, que sean sancionados hasta con penas de 5 años y que hayan estado al menos el 30% de la pena cumplida. En el caso de las denominadas mulas del narcotráfico, será la Secretaría Técnica de Drogas la entidad de hacer un seguimiento a los procesos de reinserción social. La fase más importante, la que consolida la verdadera rehabilitación y la recuperación de una adicción, es la fase de la reinserción. ¿Qué hace una persona después de que se recupere y de que se rehabilita? Lady Zúñiga, titular de la Secretaría, aseguró que se pueden acoger a este indulto los privados de libertad con enfermedades en etapa terminal y que hayan cumplido al menos el 30% de la pena. Cuando vino acá, el Papa Francisco también solicitó que se analizara esa posibilidad y habría estado todo este tiempo en análisis, recabando información, y el presidente quiso otorgar este indulto. Las autoridades confían en que el decreto pueda surtir efecto a partir de finales de este mes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Seguimos informando. Moradores de un grupo de barrios del norte de Quito volvieron a expresar su disconformidad con el proyecto Quito Cables. Muchos de los habitantes de los sectores involucrados consideran que ese proyecto es un capricho del burgomaestre. Nuevamente no solo fueron los moradores del sector del condado, sino que además se sumaron los barrios de La Roldós y Pizulí, ubicados al noroccidente de Quito, y que también consideran serán afectados por el proyecto Quito Cables. Los moradores dicen que el alcalde Rodas le miente a la ciudadanía al decir que el proyecto ha sido socializado con la comunidad. El señor alcalde jamás vino a San José del Condado a sociabilizar con nadie. Nosotros nos enteramos por un simple murmullo de otra persona que nos vino a alertar. Creen que el burgomaestre capitalino busca dividir a los vecinos, pues dialoga con gente que no es del sector. Porque ahorita sabemos que hay una mesa de prensa arriba a las 10, supuestamente con los dirigentes, que él mismo les tiene comprado. La obra Quito Cables es vista como un capricho del alcalde Rodas, pues advierten que a más de perjudicar a cientos de familias, no beneficiará a nadie. No hay problema de tráfico, usted ve que las busetas bajan vacías con 1 o 2 pasajeros, usted ve que los carros tranquilamente circulan, no hay problema de congestión como dice el señor alcalde. En el caso del barrio La Roldós, los vecinos sostienen que allí no hay problema de congestión vehicular. Dicen que el costo del proyecto, que es de $44 millones, debería ser utilizado en obras que sí requiere la capital. Quito no era que reventaba por la Mariana de Jesús, por aquí por la Y, por el condado, los carros tapados, las gentes yendo en los mismos carros con la agua. ¿Por qué? Porque los sifones tapados, todo descuidó el alcalde solamente para hacer el Quito Cables. Desde un sector del Consejo Capitalino tampoco se apoya este proyecto, pues soluciones viales presentadas para solucionar el problema del tráfico en el noroccidente no pasan de los $17 millones. Carlos Flores, Ecuador TV.
Ya están abiertas las inscripciones para la carrera 5K Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, promovida por la Policía Nacional y que se realizará en los próximos días en Guayaquil. La actividad deportiva, recreativa y familiar busca generar conciencia ciudadana para evitar el consumo de estupefacientes, además de acercar los servicios que ofrece la entidad a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Da inicio en virtud de que el 26 de junio se celebra el Día Internacional contra la lucha del consumo de drogas y estupefacientes. En virtud de ello, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, ha organizado este evento atlético en el cual están invitados todas las familias. No hay ningún límite de edad, no hay ninguna característica especial, sino es un compromiso en el cual está invitada toda la ciudadanía. Y la Fiesta Nacional de la Lectura inició en la península de Santa Elena con la presencia del ministro de Educación, Fander Falconi. La campaña Yo Leo buscará llegar a estudiantes y a la comunidad educativa. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cinturón de seguridad se había soltado. Ronnie Macías da rienda suelta a lo que ya no es solo su hábito, sino su pasión, la lectura. Casi, por ejemplo, por ahí en lugares a la playa, es cuando uno más se concentra, cuando uno más vive las experiencias leídas en el texto. Allá arriba en ese cerro tengo pozos de agua clara donde se baña Manela con vino y agua rosada. Si canta el Amorfino no lo hago por afición, le canto porque soy Montubio y lo hago de corazón. Los chicos han tenido que investigar en esa temática y han tenido que leer muchísimo para poder hoy día hacer esta representación. De esta manera, los alumnos de la Unidad de Educación Básica 13 de abril pusieron en práctica lo que plasman los libros, historias. El chico puede crear, el chico puede dibujar, el chico puede hacer otro parecido. Es decir, eso es importante, el uso del libro como motivación para nuestro trabajo diario en las aulas. Esta feria fue parte del lanzamiento de la campaña Yo Leo, propuesta por los Ministerios de Cultura y de Educación, cuyo titular Fander Falconi se refirió a la necesidad de atraer a los ecuatorianos a la lectura, ya que según datos de la UNESCO, en Ecuador se lee un promedio de medio libro al año. Esto significa que hay ecuatorianos o ecuatorianas que no leen un solo libro durante el año, porque es un promedio. Entonces estamos hablando de una necesidad social de impulsar la lectura en nuestro país. Para promover el Plan Nacional de Lectura se conformará una red nacional que aplicará una producción editorial intercultural. Habrá una reorganización del sistema de bibliotecas y se harán encuentros entre lectores y autores de la comunidad educativa. Dicho plan será presentado el 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y la restauración de la iglesia de San Francisco en Quito avanza con el proceso de eliminación de la humedad. Mientras tanto, 62 pinturas correspondientes a la nave norte estarán listas en aproximadamente 3 meses. Dentro de los esfuerzos para preservar la infraestructura de la iglesia de San Francisco, se realiza un trabajo minucioso de diagnóstico de la humedad que afecta a la edificación patrimonial. Para esto utilizamos este aparato que es un hidrómetro. Nos mide la cantidad de humedad presente al interior de la pared. Aquí tenemos la presencia de agua. Podemos arbitrariamente medir y encontrar valores como 127, que es bastante alto, ¿no? Para corregir esto se utiliza un dispositivo de tecnología avanzada llamado BioDry. El dispositivo, al corregir la capilaridad, revirtiendo el agua hacia abajo, a la parte del terreno, también elimina esta humedad ambiental excesiva. Y por esto las casas o iglesias como estas recuperan la temperatura inicial. También se beneficia el trabajo de restauración de las pinturas, ya que la humedad tiene efectos corrosivos. La humedad es un enemigo muy difícil para las construcciones. Realmente comienzan con descascaramientos de pintura, los enlucidos se dañan y sobre todo en patrimonios importantes como la iglesia de San Francisco se destruyen pinturas muy importantes que son históricas, ¿no? La iglesia de San Francisco, ubicada en el centro histórico de Quito, tiene más de 400 años y es parte del patrimonio que enorgullece a la capital. Y aquí de la iglesia, como ven, está quedándose preciosísima con la restauración de los pinturas de caballete y como también los entornos que tenemos de madera.
con pan de oro. El equipo de expertos que restaura 62 pinturas de la nave norte también avanza a paso firme en su misión. Estamos en un 90%, ya estamos en la fase de montajes de las obras ya intervenidas, porque en un principio se las desmonta, se hacen los tratamientos integrales, tratamientos estructurales de conservación. Una vez que se termine esto, vamos a la parte estética, los faltantes de color, cromáticas, unificamos criterios de intervenciones anteriores también realizados por la misma institución. Se prevé que en aproximadamente 3 meses culminará esta intervención. Sofía Montoya, Ecuador TV. Vamos con las noticias del mundo. La justicia electoral de Brasil absolvió este día viernes en una ajustada votación a Dilma Rousseff y Michel Temer de las supuestas irregularidades denunciadas durante la campaña que compartieron en el año 2014. Con estos resultados, Michel Temer se mantiene como presidente y Dilma Rousseff no pierde sus derechos políticos. 4 de los 7 magistrados del Tribunal Superior Electoral de Brasil votaron en contra de la nulidad de las elecciones presidenciales de 2014 del binomio Dilma Rousseff y Michel Temer. El voto decisivo lo pronunció Gilmar Mendes, quien mantiene una estrecha relación con el jefe de Estado. Esto pese a que el juez relator del juicio, Herman Benjamin, aseguró que sí hubo financiación ilegal en la campaña. Estos documentos muestran de sobra una corrupción generalizada del sistema político electoral de Brasil. Según la justicia electoral, las pruebas no fueron contundentes y se excluyó la declaración del grupo Odebrecht, que confirmó la entrega de $45 millones a la campaña fruto de los sobornos de la adjudicación de contratos a la estatal Petrobras de la entonces mandataria. Con estos resultados, Dilma Rousseff mantiene sus derechos políticos, mientras que el presidente Michel Temer continúa en el poder. Sin embargo, se mantiene pendiente un juicio en su contra en la Corte Suprema de Justicia por corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y asociación ilícita. En las últimas horas, los abogados de Temer indicaron que el presidente no responderá al interrogatorio que la Policía Federal le envió por escrito sobre los audios revelados por el líder de los cárnicos JBS de sobornos al ex titular del Senado, Eduardo Cunha. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que está 100% dispuesto a declarar bajo juramento para contradecir el testimonio dado por el exdirector del FBI, James Comey, ante el Senado en el marco de la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Trump aseguró que pronto presentará las citas o las cintas que revelan el contenido de esas conversaciones. En otro tema, el jefe de Estado instó a Qatar a detener su financiación del terrorismo y volver a la comunidad de naciones responsables. Y en otras noticias, muere un reo en Perú por un motín en una de sus cárceles. Mientras que en Estados Unidos revelan un video de abuso policial contra un dominicano. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. El dominicano Miguel Félix, de 28 años, fue agredido en distintas partes del cuerpo, además de ser arrastrado varios metros por policías de Nueva Jersey, a pesar de tener su cuerpo ardiendo en llamas. El hecho ocurrió el domingo, pero fue este viernes que se difundió el video. La víctima fue confundida por otro hombre que era perseguido por los federales y que chocó al dominicano, provocando el incendio. Los movimientos sociales y de las misiones de vivienda de Venezuela marcharon hasta el Palacio de Miraflores para manifestar al presidente de la República, Nicolás Maduro, su respaldo al proceso constituyente. Un reo murió durante un motín registrado en el pabellón de máxima seguridad del penal Sarita Colonia en el Callao, Perú. Así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario. La revuelta fue controlada con la detención de 2 cabecillas vinculados al motín de la banda Barrio King. Finalizó la conferencia de los océanos en las Naciones Unidas en las que participó la delegación de Ecuador. Una de las conclusiones fue impulsar programas para reducir los desechos y el uso de plásticos para frenar la contaminación de los océanos, proteger la salud pública y evitar, entre otras cosas, que para el 2050 haya más plásticos que peces en el mar. Fanny Lara, Ecuador TV. Estas son las noticias del mundo y nosotros estamos listos para saludar con Fernando Estrada, que nos trae novedades deportivas porque arrancó una nueva fecha del Campeonato Nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Así es, ganó Barcelona con goleada y el equipo de aquí de la compañera. Claro que sí. ¿Cómo está, compañeros? Un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Ganó Barcelona, ganó el Cuenca en el arranque de una nueva fecha del torneo ecuatoriano, la 18. Cada vez estamos más cerca de la finalización del torneo. Muy bien, entonces estaremos pendientes de los detalles de inmediato. Nosotros nos despedimos el día domingo. No se olviden, noticias a las 19:30 aquí en Ecuador TV. Hasta pronto. Que descansen y tengan un excelente fin de semana.